¿Todos logran ver lo que yo estoy proyectando? Sí. 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 La clase hoy día tiene como objetivo explicar las ideas republicanas y liberales y su relación con las transformaciones políticas y económicas de América y de Europa. Siglo XIX. Ya, la clase anterior estuvimos viendo esto, que vimos las ideas liberales, ¿cierto? Ya. Y cómo se había conformado el Estado chileno después del periodo de la independencia. Ya. Vimos la diferencia entre las constituciones, ya, que fue el periodo de los ensayos constitucionales, durante la década del 20 del siglo XIX. De esa manera, lo que vamos a ver hoy día, vamos a ver algo de lo mismo, ya, un poco más profundizado, con una mirada ya americana y un poco europea. ¿Ya? Y vamos a hacer un repaso más o menos de lo que vimos en la clase anterior. Al final, igual, un cuestionario. ¿Ya? Todas las semanas vamos a tener un cuestionario. ¿Para qué? Para que vayamos reforzando lo que fuimos aprendiendo. Siempre va a ser lo mismo, 5 preguntas. Así de simple. Ahora, formación de los estados nacionales, americanos y europeos. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre nación y estado? ¿Qué es el estado? ¿Qué es una nación? Cualquier idea es buena. Chicos, cualquier idea. ¿Es un grupo de personas en un país? Algo así. ¿Qué sería eso? ¿Estado o nación? Porque, ojo, no está mal, porque tiene relación con lo que es. ¿Pero qué sería? ¿Estado o nación lo que usted me está diciendo? Señor Sergio. Nación. Ya. Ojo, no está mala, pero está incompleta. Miren. A ver, la señorita Carla dice, situación en la que se encuentra alguien o algo, y en especial cada uno de sus sucesivos modos de ser o estar. Ya, no está mal. Pero tenemos, ahora sí, tenemos el concepto de Estado. Ya. El Estado es la forma de organización política más utilizada en la actualidad. Es como definimos cómo nos vamos a organizar, ya, dentro de un territorio. Y es el Estado, el que vela por nosotros, el que ve cómo distribuir la plata, el que ve cuándo son las votaciones, el que asegura que las votaciones sean legítimas. Incluso, ¿cuáles son los elementos de un Estado? Primero, el territorio, ¿ya? Que son los límites que tiene un país. Después tenemos la población. Sin población, forma la nación. No va a haber Estado, obvio. ¿A quién vamos a gobernar si no existe la población? Entonces, sin población no va a haber Estado. Instrumentos jurídicos, la Constitución e instituciones. Entonces, todo esto es lo que complementa el Estado. Ahora, por otra parte, tenemos el concepto de nación, que dice el concepto político de nación se difundió a partir de la Revolución Francesa. ¿Ya? Más que nada se hizo más popular ahí y agarró fuerza. ¿Qué es?
al conjunto de ciudadanos o personas ligados entre sí por un contrato social que les otorga derechos y deberes. O sea, es este sentimiento que tenemos en común de pertenencia hacia algo. Y de ahí nace lo que son los movimientos nacionalistas. O el nacionalista extremo, ese que cree que solamente su país es bueno y el resto de los países mugre. ¿Ya? Y de esta manera es como se crea prácticamente un país. Tiene que haber un Estado por una parte y tiene que haber un concepto de nación entre las personas, algo en común. Y por eso ya se habla hoy en día incluso de lo que es la nación mapuche, porque a ellos lo une una cultura común e incluso una idea común, ¿cierto? De esta manera, todos los países van a tener este concepto, ya, prácticamente. Y así, ya, es como va a ir surgiendo esta idea. Ah, disculpe, Gisela, el Estado es como la política que tiene un territorio y población. Y la nación es un grupo de personas que tienen una identidad compartida. Excelente, muy bien. Disculpe, no lo había visto. Ya. Sí, exactamente lo que usted dice. Ahora, ¿qué tenemos también? Teníamos, ¿cierto? La semana pasada, cómo se creó el Estado chileno, ¿cierto? Después de la independencia, mejor dicho, cómo se organizó el Estado chileno después de la independencia. Pero primero, antes de que se creara el Estado chileno, vamos a ver que en Europa ya empieza a surgir todo esto. ¿Por qué? Porque ya se estaba abriendo el concepto antes del siglo XIX, a fines del siglo XVIII con la Revolución Francesa. Pero vamos a tener movimientos nacionalistas, ya. Difusión de las ideas liberales, estas ideas de igualdad entre las personas, ¿ya? Que todos somos iguales en condición. ¿Para qué? Para poder gobernar, para poder elegir, ¿cierto? Ya no queremos que un rey decida todo por nosotros, ahora queremos nosotros, ¿ya? ¿Qué es lo que queremos? Queremos gobernar, queremos elegir. ¿Ya? Nosotros podemos decidir libremente. Obviamente siempre tiene que haber un apoyo de líderes políticos. Siempre que hay un movimiento de algo, ya, o un movimiento social, va a haber un líder. Y en este tipo de líder va a ser un líder político. Importancia y relevancia de la burguesía. ¿Ya? ¿Qué es o qué era la burguesía? Bueno, aparte de la influencia del romanticismo. Pero ¿qué es o era la burguesía? ¿O quiénes la componían, por último? No hace en la época medieval. ¿Eran comerciantes? Muy bien, señorita Briceño. Ya. Nos vamos a encontrar con que eran comerciantes. Excelente. Entonces, volvamos a repetir conceptos que teníamos en la clase anterior. Ya. Tenemos, ¿qué es el liberalismo? Es una doctrina que defiende el desarrollo de las libertades, ¿cierto? Individuales de las personas para lograr el bienestar colectivo. Creer en la propiedad privada y en el individualismo, pero siempre con pos de, supuestamente, todos ir hacia el progreso. Por eso todos tenemos la misma oportunidad de surgir. Filosofía asociada a principios de la Ilustración. ¿Ya? Principales características, soberanía popular. Cada ciudadano es soberano y ejerce la soberanía directamente. O sea, ¿qué es ejercer la soberanía? El poder escoger, el poder elegir, el voto. ¿Ya? Y a eso se le denomina soberanía popular, porque somos dueños de nuestro destino y somos responsables de lo que escogemos. Por eso es importante votar. Y ustedes cuando tengan la edad de hacerlo, ojalá participen. Ya. Separación de los poderes del Estado. Los tres poderes del Estado, ¿cuáles son? Legislativo, judicial, ejecutivo. Creo. Excelente. El legislativo sería el Parlamento.
¿ya? El ejecutivo sería el gobierno o el presidente, y el judicial, los jueces, ¿cierto? Hasta ahí estamos bien. El parlamento o el legislativo es el que crea las leyes, ¿cierto? El judicial es el que hace valer la ley y sanciona al que no, y el ejecutivo es el que ejecuta las leyes. O sea, si se crea una ley, ellos la colocan en marcha, ya, dentro de los parámetros de la ley. Y por último tenemos la igualdad ante la ley y la necesidad de una constitución. ¿Para qué? Para determinar cuáles son los derechos y deberes. ¿La constitución es algo importante para los países? Sí. Ya. ¿Por qué? Porque la constitución define todo. Define cómo nos organizamos como país, cuáles son mis deberes, cuáles son mis derechos, ya. Cómo nos definimos como personas dentro de una nación. Y tenemos a ideólogo del liberalismo, Locke, ¿ya? Y tenemos que todo esto se va a hacer más fuerte durante la Revolución Francesa. Aunque ya estaban estas ideas, ¿ya? Disculpen, eh, con la Revolución Francesa va a salir a flote y con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque la Revolución Francesa, ¿ya? A diferencia de Estados Unidos, que fue antes, va a determinar que sí se puede votar una realeza, porque incluso lo matan, les cortan la cabeza en la guillotina. Estados Unidos demostró que se puede separar de una realeza. ¿Ya? Pero la Revolución Francesa lo que demuestra es que se puede acabar con una realeza. ¿Ya? Y eso es importante. Y eso es lo que se buscaba en Europa. ¿Ya? Pero tenemos el rol de la burguesía. La difusión del capitalismo, ¿ya? Alentaron los cambios en las formas de producción, ¿cierto? Parte de lo que es el capitalismo, con la revolución industrial. Y lo que vamos a tener es que mucha gente, por medio de la empresa y las nuevas formas de producción, se van a hacer de plata. Y se van a hacer de mucha más plata que incluso la gente de la nobleza. Porque mucha gente de la nobleza a veces vivía en la pobreza. No tenían recursos, pero como tenían títulos de nobleza, ellos tenían importancia. Y muchos vivían de lo que les daba el rey. Es como que les pagasen por eh, ser noble, como si hubiera sido un trabajo eso. Ahora, tenemos esta difusión del capitalismo, aparece la nueva tecnología, ¿ya? ¿Y cuál es el rol? Sostener al país. Los burgueses eran los que sostenían los países, ¿por qué? Porque ellos eran los que trabajaban, ellos eran los que invertían y ellos eran los que pagaban los impuestos. Entonces, tenemos la modernización de los estados. Encabezaron las transformaciones que dieron origen a los estados liberales. ¿Por qué? Porque ahora llegaron a un punto en que si yo tengo plata, no me va a gustar que otro decida por mí. Si yo tengo el poder económico, ¿por qué yo no puedo decidir? Por ejemplo, y esto es algo que se piensa, no es que sea así, pero lo voy a colocar de ejemplo igual. Piñera, con todo el dinero que tenía, ¿por qué querría ser presidente? Que llegó a estar entre las fortunas más grandes del mundo. Para poder mejorar el país. Puede ser, hay gente que dice que fue para hacerse más rico, otros que dicen simplemente por el capricho de poder, pero sea como sea, él gobernó. ¿Y qué es lo que busca la gente en esta época? Eso, gobernarse. Algunos dicen, no, se gobernó solo para la derecha y para los empresarios. Nah. En esta época sí se buscaba eso. Se buscaba que el gobernador, ya, legislara a favor de ellos, po. Si cogemos un burgués, la idea es que el burgués legisla para la burguesía, ¿cierto? Para estos empresarios. Ya. Que nos bajen los impuestos, que nos den mejores garantías, que seamos todos iguales ante la ley, o sea, que se eliminen los títulos de nobleza.
Así como nosotros pagamos impuestos, ellos también pagan impuestos. Entonces tenemos la burguesía lideró los movimientos liberales, ya, que caracterizaron el siglo XIX en Europa y América. Ojo que aquí en América también había burguesía. Y tenemos, la burguesía fue un grupo social que surgió a fines de la Edad Media, ¿cierto? A partir de este periodo evolucionó hasta que en el siglo XVIII llegó a construir un grupo heterogéneo que incluía a comerciantes, propietarios de negocios, profesionales, médicos, artistas, científicos, entre otros. O sea, todo lo que no era noble y tenía un poder adquisitivo, ya, respetable y autosustentable, era burgués. Y tenemos, a pesar de su importancia dentro de la sociedad europea, su influencia política no era nada. Era como lo que pasaban con los criollos acá. Los criollos tenían la plata, eran los hijos de los españoles, pero no podían gobernarse. ¿Por qué? Porque, según la corona española, nadie que no naciese en España iba a ser leal 100% al rey. Entonces, por ende, si gobernaba, no iba a gobernar para el rey. Por ende, como los criollos habían nacido en América y no en España, no se les dejaba ocupar altos cargos. Y al final eso es lo que va a producir la independencia de América, en todos lados. Por esto, algunos burgueses comenzaron a exigir una mayor participación política, sustentándose en el ideario liberal y republicano. ¿Ya? ¿Cómo eran los burgueses? Basaban su primicia en la propiedad y en la riqueza. Para ser burgués, tenía que ser de plata. La valoración del esfuerzo individual. O sea, nosotros somos los que invertimos. Por ende, mi esfuerzo hace que yo llegue y esté donde estoy. La importancia de los valores en el trabajo y la familia. La relación con el consumo y el ocio. Ellos son los que prácticamente inventan el ocio en esta época, o sea, en la diversión, porque ellos tenían el dinero para hacerlo. El pobre no, tenía que trabajar de sol a sol para poder subsistir. Pero no, ellos crean lo que es el ocio, que hasta el día de hoy se mantiene. La gente trabaja ya no solamente para vivir, sino para divertirse, para tener cosas, ¿cierto? Que no son de primera necesidad, pero sí son necesarias. Pero ¿cómo se incrementa el sentimiento nacionalista en Europa? Porque no eran nacionalistas, la gente no se creía francesa con los reyes, sino que se creía parte de una realeza. No parte de una realeza, sino que eran eh, súbditos de un rey. ¿Ya? Más que creerse francés, eran súbditos del rey. ¿Ya? Los reinos germanos, lo mismo. Los reinos que habían en Italia, lo mismo. Ellos no se creían italianos, por algo estaban separados. No se creían alemanes, por algo estaban separados. Entonces lo que pasa es que gracias a Napoleón Bonaparte, ya, y sus guerras napoleónicas, donde trata de conquistar Europa, esta gente se ve amenazada en su libertad. Incluso los reyes empiezan a jugar con esto del nacionalismo. No, es que nosotros pertenecemos a este país. Si quieren una constitución, y fue lo que pasó en Inglaterra incluso, antes, eh, y en otros países europeos, donde a la gente se le empezó a dar cosas. Ah, miren, si nosotros queremos, tienen ustedes la necesidad de una constitución, ok, listo, negociémosla. Tengamos una constitución, pero que no venga un francés a imponernos la constitución. ¿Se entiende? Entonces los mismos reyes, por miedo a que llegara Napoleón y la gente no los defendiera, porque Napoleón viene con toda esta idea liberalista, ya. Ojo, que él quería gobernar toda su vida, ya, no iba a haber votaciones, pero sí iba a dar derechos, porque él quería colocar constitución en todos los países donde conquistase.
¿ya? Y él creía que iba a poder recibir el apoyo de la gente como lo había recibido en Francia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza a surgir este sentido nacionalista, ¿ya? Producto de que la gente ve que le van a imponer algo. ¿Ya? Napoleón, que tal vez tuviera buena idea o buenas intenciones, por decirlo de alguna manera, nos vamos a encontrar con que la gente le tuvo miedo, el resto de Europa. ¿Y por qué? Porque la imposición de querer hacer algo. Algo que ellos buscaban, ojo con eso, ¿ya? Porque ellos buscaban tener una constitución, pero no que se la impusieran, por medio de qué, de la conquista. Entonces vamos a tener, pero al mismo tiempo el imperialismo agresivo que llevó a cabo estímulo los movimientos nacionalistas en su contra, ¿ya? Como el caso ruso, español o alemán, este último encabezado por Prusia, que buscaba unificar los reinos alemanes. Se va a dar por eso, por el acto de violencia que hace contra los demás países Napoleón. Entonces, vamos a tener el expansionismo del nacionalismo, ¿ya? Que como ya viste anteriormente, en la expansión de las ideas liberales, durante el siglo XIX estuvo acompañada en muchos casos de la conformación de estados nacionales que buscaban unificar bajo un mismo gobierno, ¿ya? Y un territorio específico a un grupo determinado de personas, ¿ya? Bajo una serie de derechos y deberes. Siempre recuerden eso. Entonces, ¿qué vamos a tener? Por un lado, vamos a tener la difusión de las ideas liberales. Durante el Imperio Napoleónico, en Europa, se intensificó la difusión de las ideas de igualdad, libertad y soberanía nacional y despertó un sentimiento de pertenencia a la nación, ya no al rey, sino a la nación. O sea, yo soy español, más que un súbdito del rey, yo soy español. Yo soy ruso, yo soy sueco, ya, yo soy inglés. El apoyo de los líderes políticos, los reyes Víctor Manuel II de Piamonte y Cerdeña y Guillermo I de Prusia, dirigieron el proceso de unificación de las naciones con el apoyo de la burguesía y del ejército. ¿Ya? Porque la burguesía vio la oportunidad acá, o sea, ya la gente se está motivando en la hora que nosotros podemos gobernar. Obtener esto, lo que queremos. No estar bajo el manto o el pie de alguien, sino que poder ir y escoger nuestro destino, ya por medio de votaciones. Ahora, la importancia de la burguesía. Gran parte de los burgueses buscaba lograr la expansión económica, obviamente, siempre se busca hacer de más plata, y la unión comercial de los territorios en los que hacían inversiones y negocios. La influencia del romanticismo, ya, que era un concepto que habíamos visto al principio, el cual buscaba resaltar el individualismo y el ideal de libertad como reacción del espíritu nacional y crítico de la Ilustración. O sea, ¿qué es el romanticismo? Es esta parte poética de la idea liberal, para que la gente se llegase a emocionar al querer tener una constitución, al querer saber que eran de una nación. Y tenemos la unificación de Italia y Alemania. Hay que tener claro que esta unificación va a ser por medio de la guerra. Obvio, ¿por qué? Porque cada reino en Alemania va a tener un soberano, no va a querer, si yo gobierno, y yo gobierno por derecho divino, y puedo gobernar hasta la muerte, voy a querer que me saquen para que reine cualquiera, perdiendo los impuestos y los tributos. ¿A ustedes les gustaría? No, No, ¿cierto? Por cosa obvia, si tú eres el que manda, tú eres el que gobierna, el que recibe los impuestos.
incluso el que crea las leyes, porque para rematarla, aparte, va a haber una separación de los poderes del Estado, entonces ya no voy a ser el único que mande. ¿Se entiende, no? Entonces vemos que prácticamente a fines del siglo XIX, en el caso italiano, ya, va a terminar con que Italia invade los estados pontificios, que es la Iglesia Católica, ya que antes existían estos estados pontificios, y la iglesia donde está ubicada ahora en Roma tenía su propio ejército y era bastante poderoso, ojo, y convierte a Roma en su capital. ¿Ya? Y el caso de Alemania ya va a terminar con guerra contra Francia y la proclamación del Imperio Alemán en 1871, donde Alemania se va a lograr unificar. ¿Cuál va a ser el factor favorable? Unión aduanera previa, o sea, ya había una forma de comercio, ¿ya? Y el protagonismo de Prusia, Guillermo I, que va a ser súper importante. ¿Por qué? Porque ellos son, ¿ya?, los prusianos, van a ser los que coloquen esta idea en la mentalidad de las personas. Somos todos alemanes, somos todos un solo pueblo. Por ende, tenemos que unirnos ¿para qué? Para ser más fuertes. ¿Ya? ¿Y bajo qué? Bajo las ideas liberales. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener claro? Y que siempre se preguntan las pruebas, es cuáles fueron los motivos para la unificación de los reinos en Europa. ¿Y cuál fue esta motivación? Va a ser las ideas liberales de los burgueses. Ellos van a buscar la unificación. ¿Para qué? Para conseguir lo que ellos quieren. Una, ganar más plata. Dos, cambiar la forma de política. ¿Ya? A conveniencia de ellos. Ahora, por otra parte, vamos a tener la formación del Estado-Nación en América Latina. Que esto también es súper importante. ¿Y por qué es importante resaltarlo? Porque va a tener el mismo proceso o un proceso parecido. ¿Ya? ¿Cómo van a estallar? También por la guerra napoleónica, porque tenían miedo cuando fue colocado prisionero Fernando VII y queda sin cabeza el reino español. Ellos tenían miedo que Napoleón Bonaparte ganase y después tratara de conquistar América. ¿Ya? De esta manera empiezan a organizarse juntas de gobierno, ¿ya?, y empiezan de a poco a insertar ideas liberales, como que todos somos iguales ante la ley, ¿ya?, como los derechos de libertad que acá en Chile se les dio a los hijos de esclavos, ya, por la libertad de vientre, y liberar algunos, como los que quería hacer Bernardo Higgins, de liberar derecho de mayorazgo o los títulos de nobleza. Entonces vamos a ver que la formación de los del Estado-Nación en América Latina se va a deber principalmente a la guerra napoleónica y a la defensa del territorio por parte del rey. Ahora, ¿crearon constituciones? Sí, aquí también se creó un ensayo constitucional, el de José Miguel Carrera. Pero ¿y qué va a pasar cuando vuelve el rey? ¿Ustedes qué creen que pasó? ¿Va a respetar todas estas ideas liberales a donde al rey se le va a imponer ciertas cosas, como que ahora los criollos tienen derecho a autogobernarse, ¿ya? Y que van a ser soberanos del rey, pero lo que va a pasar es que ahora ya no poder gobernar o imponer leyes, sino que tienen que ser votadas. ¿Ustedes creen que Fernando VII, cuando vuelve, después de la guerra napoleónica, acepta todo eso? No, No, ¿cierto? Obvio, si no seguiríamos siendo españoles. No lo acepta, ¿ya? Y ahí recién vamos a ver que nace un sentido de independencia total, ¿ya? Porque los burgueses, o los criollos americanos, se dan cuenta que nunca van a obtener lo que quieren, si no es de una forma independiente.
Porque ellos tenían, en muchos países tenían la ilusión de que Fernando VII prácticamente iba a llegar en esta onda. Oh, qué genial, gracias por cuidar el territorio en mi nombre, gracias por seguir siendo leales a mí y gracias por querer tener más poder que el que tienen. No pasó eso. No pasó por ninguna parte. Se rompen todas las constituciones, de forma violenta, llegan los realistas, sobre todo acá en Chile, en el periodo de Reconquista, y lo que pasa es que comienza una guerra entre los que querían el cambio y obviamente seguir como estaba propuesto por el rey. Entonces, vamos a tener la influencia del liberalismo en América. ¿Ya? Entonces, obviamente las ideas liberales vamos a ver que no fueron aceptadas por los reyes absolutistas, ¿cierto? Los cuales concentraron el poder. Ya estamos claros en eso. Entonces, dice, a pesar de los intentos de la metrópoli europea por impedir la llegada de la idea liberal a sus dominios, colonias en América, ya, en el caso de España, en el caso de Brasil, o en el caso de Estados Unidos, que ya para esta fecha era independiente, los principios republicanos del liberalismo tuvieron importantes repercusiones en el continente americano. Y que esto va a ser importante, ¿por qué? ¿Por qué va a ser importante? Porque nos va a dar paso a cómo se vio esto. El deseo por autogobernarse, que es lo que estaba hablando. Siempre, siempre. ¿Cuál es el motivo principal ya, de los burgueses? El deseo de autogobernarse. Y eso es lo que va a impulsar la creación de los estados ya, nacionales. Netamente el deseo de gobernarse. Porque por medio de eso, del autogobierno, es que ellos pretenden conseguir todo. Conseguir mejores formas de comercio, ya, porque ellos van a poder decidir con quién comerciar, ya no va a ser el rey, no, es que a mí me cae mal el rey de Inglaterra, ya como yo soy francés y soy el rey, yo escojo que ya nadie comercializa con Inglaterra. ¿Y quiénes perdían? El reino perdía porque tenían que pagar el impuesto igual, sino lo que perdían eran los burgueses, y eso era lo que ellos querían evitar. Entonces tenemos una de las influencias más evidentes de las ideas liberales y republicanas en América. Se encuentra en los procesos de independencia que buscaban esto, el autogobierno. La lucha por los derechos individuales. Ya. Al igual que en Europa, muchos americanos se basaron en los principios liberales ya, que se habían expandido gracias a la Revolución Francesa. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque de dónde trajeron esa idea en sus viajes a Europa. ¿Ya? San Martín, O'Higgins, Bolívar, ya, todos traen esa idea de dónde, de Europa. O'Higgins, ya, nos encontramos con que él fue a estudiar a Europa y de ahí trae toda esta idea, que estaban prohibidas en América, no había el libro sobre el liberalismo acá, sí se podía encontrar en Europa. José Miguel Carrera incluso pelea en Europa a favor del rey, pero después lo que busca es separarse del rey. ¿Por qué? Porque también en Europa se empapa de todas estas ideas liberales. Ya. Y José Miguel Carrera va a ser uno de los más violentos para tratar de conseguir esto. Y de hecho es el primero en hacer un golpe de Estado. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con que las políticas liberales y republicanas. ¿Ya? Varios países de América se impulsaron políticas liberales como la redacción de constituciones que resguardan los derechos de las personas, la promulgación de la libertad de enseñanza, la implementación de políticas de libre comercio. Que esas eran como las cosas esenciales. ¿Ya? La libertad de enseñanza. O sea, que todas las personas tenían derecho a ser educadas, que ahora es algo básico, pero en esa época no lo era. Ahora, la libertad de comercio, que es lo mismo, era en lo básico. Cada país puede comercializar con quien quiera. Entre comillas, ¿por qué? Porque si Estados Unidos le coloca una sanción a un país, igual obviamente la gente, los países más chicos como nosotros le hacemos caso. ¿Ya?
Pero existe la libertad de comercio, claro que existe la libertad de comercio. Toda persona puede colocar un negocio. Es cosa que pida los permisos correspondientes porque tiene que haber un orden. Y todos podemos colocar un negocio, de ahí a que resulte o no resulte. Ok, pero existe esto. Ya. Ahora, el Estado nace para resguardar a los ciudadanos. ¿Ya? ¿Y quiénes son los ciudadanos? Todos nosotros, ¿cierto? Entonces vamos a tener que incluso, si logran ver acá, se ven las banderas, las logran divisar. Sí, Aquí podemos ver muchos símbolos que nos muestran cómo va cambiando la mentalidad de las personas por culpa del rey. Tenemos primero la bandera de la patria vieja, que era azul, blanca y amarilla. El color principal, o que me importa, es el amarillo, porque esta bandera se crea cuando Fernando VII está capturado y acá se empiezan a crear las juntas de gobierno. ¿Qué es lo importante? Que el amarillo significa que eran leales al rey. Ya, eso significa el amarillo. El juramento de fidelidad hacia el rey. Ya. Incluso, pero ¿a dónde está el sentido de nacionalismo que se buscaba? ¿Ya? Acá, en el escudo, porque habían dos indígenas. Entonces se buscaba pertenecer a algo, pero no a España. Entonces, por eso te decía que hay mensajes ocultos en lo que son los símbolos patrios antiguos. Ya, por una parte juramos fidelidad al rey, pero por otra buscamos un sentido nacionalista. ¿Y cuál va a ser este sentido nacionalista? Él busca una identidad propia por medio que es el pueblo mapuche. Bueno, arriba hay un escrito que no se logra ver, pero que dice, detrás de la luz, detrás de las tinieblas, la luz. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Que las tinieblas eran la realeza y la luz es todas estas ideas liberales que van a hacer que las personas abran los ojos y vean que no es bueno ser gobernado por un rey, sino que buscar su libertad. Ahora, cuando el rey de España llega y borra todo esto, porque elimina todo esto, nos damos cuenta que la bandera cambia el tiro y tiene un color rojo. Y ese color rojo significa la sangre derramada por los patriotas, ¿ya? En este proceso. O sea, ya no somos leales al rey. ¿Por qué no queremos ser leales al rey? Porque el rey eliminó todo lo que habíamos hecho, ¿ya? Mientras lo estábamos defendiendo a él. E incluso el escudo habla de estas tres estrellitas que simbolizan las tres ciudades principales, Santiago, Concepción, Coquimbo. Y después tenemos cuando se logra la independencia, se vuelve a cambiar esto. Pero ¿y qué simboliza la estrella? Que es lo más importante que tiene la bandera. ¿Por qué Estados Unidos tiene muchas banderas, muchas estrellas? Disculpe. porque este es un estado o una nación. Excelente, señorita Agustina. Estados Unidos tiene muchas estrellas porque cada estrella significa un estado. Ya no sé en qué número eran, creo que 56. Pero el Estado chileno es una sola república. Por ende, tiene una estrella. Entonces nos damos cuenta cómo, ya, y esto es algo que se da en todos los países, siempre se busca algo. ¿Ya? De hecho, la bandera argentina que tiene un sol significa lo mismo. Es esta estrella del oriente, ¿ya? Que es la primera que aparece, que es la que trae la luz. Y eso es lo que simboliza la bandera argentina. El cielo, el mar y esta luz de esperanza que viene por medio de las ideas liberales. Lo mismo pasa aquí en Chile, con esta idea. Lo mismo pasa en Venezuela. Venezuela tiene varias estrellas. ¿Por qué tiene varias estrellas? Porque fueron muchos estados los que se juntaron para independizarse. Ahora, ahí sí.
Pero ¿qué diferencia importante va a haber acá en Chile? Bueno, en América, este significado, lo que se denomina el caudillismo. Ya. Respondía a los intereses regionales. Ya. Algunos poseían trayectoria militar. Su poder se basó en la tendencia de la tierra, fortalecimiento de la oligarquía. La oligarquía eran todas las personas adineradas. Ya. Favoreció la introducción de capital extranjero. Ya. Se opusieron por medio del militarismo y del autoritarismo, o sea, no creían en la democracia. Cada uno resolvía a su manera los problemas. O sea, cada vez que se cambiaba el caudillo, venía otro y se imponía porque mi idea es mejor que la que estuvo anterior, por ende yo tengo que barrer todo y olvidarse. Era como lo que pasó, todos querían ser caudillos aquí en Chile. Ya. Todos. Carrera, O'Higgins, Ramón Freire, ya. Y los que gobernaban después que cada uno que llegaba imponía su propia constitución, ¿cierto? Entonces, el caudillo, ¿qué es? Es una persona que cree que solamente él puede llevar a un estado o a un país a la victoria y conseguir lo que se espera, un desarrollo próspero. Y que ninguno va a poder hacerlo, por ende nos suelta el poder. Ya. Y tenemos varios ejemplos. Simón Bolívar también, un caudillo. Ya. Él creía que solo él podía liberar toda América prácticamente. Ya. Choca con San Martín, que era un libertador argentino, que fue a pelear a Perú, que hizo que retrocediera, porque él estaba liberando Perú. ¿Entiendes? Fue tan admirado Simón Bolívar que prácticamente el nombre de Bolivia es en honor a él. Tierra de Bolívar significa Bolivia. ¿Entiendes? Entonces vemos como estos caudillos, y va a ser uno de los grandes problemas que va a tener América y lo va a condenar hasta el día de hoy, que todo se consigue por la fuerza, ¿ya? Y por el derramamiento de sangre, que van a ser militares, la mayoría, y militares que van a tener el poder, y lo van a ejercer. ¿Cómo lo van a ejercer? Por medio de la fuerza. Y hasta el día de hoy, por eso estamos siempre llenos de golpes de Estado, han habido guerras absurdas, ya el odio que hay entre los países, por lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Cuáles van a ser los conflictos al interior de, de los nacientes estados? Primero, ¿cómo nos vamos a gobernar? Y segundo, ¿ya? ¿Quién lo va a hacer? Primero tenemos un estado unitario, ya que centralista. Todo territorio y sus provincias bajo una misma ley y autoridad. ¿Qué significa esto? Es lo que pasa en el Estado chileno. Hay un solo gobierno, hay un solo presidente que es que toma las decisiones. Y aunque existan gobernadores, y aunque existan alcaldes, ¿ya? Nos vamos a encontrar con que todos obedecen al presidente. ¿Ya? Nadie está por sobre el presidente. Ahora, por otra parte, van a haber estados federales. Argentina, Brasil, México, Venezuela, Estados Unidos. ¿Ya? Donde estos estados regionales van a ser semi-independientes, aunque exista un presidente, el presidente no puede llegar y imponerle una ley. No, ojo, en el caso de Estados Unidos, cada estado tiene su propio parlamento, pero el país tiene un parlamento propio. ¿Para qué se hace esto? Porque dentro del estado, el parlamento puede escoger leyes, ya, que no vayan en contra de la constitución, obviamente, de Estados Unidos, pero que afecten solamente al estado. Y a la vez, ellos cogen un representante y ese representante vota en el Congreso Nacional, ya, que es el Capitolio. Y de esta manera, cada estado
es semi-independiente, por eso encontramos en Estados Unidos estados donde se, se puede portar armas, otros donde no puede haber armas, otros donde la marihuana es legal, donde la marihuana no es legal, donde sí se pueden casar homosexuales, donde no se pueden casar homosexuales. ¿Por qué? Porque son semi-independientes. ¿Ya? En México es más o menos parecido, en Argentina es más o menos parecido. En Brasil también, y por eso Brasil tiene también muchas ciudades muy importantes, Sao Paulo, Río de Janeiro, ¿ya? Por eso, porque como son estados semi-independientes, cada uno puede surgir como mejor le convenga. Acá no, y es lo que se busca, ¿ya? Separar las ciudades como Calama de lo que es el gobierno y darle su autonomía propia. ¿Por qué? Porque prácticamente el dinero aquí que llega tiene que llegar todo a Santiago y Santiago reparte a todos los demás. Lo cual alguna gente lo considera injusto. Entonces, ¿qué va a generar esto? Como va a haber gente en ambos lados, ya, que va a creer que el Estado unitario es mejor y otro que el Estado federal es mejor. Como no se logran quedar de acuerdo, ¿qué van a haber? Guerras civiles y conflictos internos. Y prácticamente todos los países en el mundo han tenido alguna vez una guerra civil, hasta incluso Estados Unidos. Y aquí en Chile han habido dos. La de 1829, la del IRCAI, y la otra fue en 1889, si no me equivoco, que también lo vamos a ver, que fue la destitución del presidente Balmaceda, ya que lo vamos a ver más adelante. Y por lo mismo, ¿por qué? Porque no se colocaban de acuerdo, liberales y conservadores. Y tenemos la Unión Latinoamericana, ya, que dice, el proyecto fue puesto en marcha por Simón Bolívar en 1821, con la creación de la Gran Colombia, que sería todo esto de acá. Estado que incluyó territorios correspondientes actualmente a varios países de la región. Desde ahí, Bolívar inició acciones militares hacia el sur del continente, consiguiendo, con el apoyo del general de Sucre, la independencia de Bolivia en 1825. Pese al éxito inicial de este proyecto, las diferencias locales se volvieron irreconciliables, hasta que en 1830 el sueño de Bolívar llegó a su fin. Uno de los motivos, entre otros, por qué fracasa esta idea de la Unión Latinoamericana, porque Bolívar quería hacer un solo país. Ojo, quería que toda América del Sur fuera un solo país. Y de esta manera tener una cantidad de recursos ilimitados. Pero fracasa porque países como Chile y Argentina no quisieron. De hecho, una de las razones por qué Simón Bolívar renuncia al sueño es porque le matan al hijo en un atentado. ¿Ya? Y la pena hace que él empiece a retroceder con su idea. Pero ¿qué es lo que se buscaba? Esto, que América fuera un solo país. Pero Argentina y Chile no querían. ¿Por qué? Porque si analizamos el tiempo de la colonia, los países más importantes eran estos, a donde estaba la Gran Colombia, ¿ya? Y el virreinato del Perú. Estaba, entonces, lo que se buscaba era, no, no queremos volver a eso. Por ende, nosotros rechazamos a Bolívar, porque Bolívar, ojo, es un gran héroe en el norte de Sudamérica, ¿ya? Como de aquí para acá, pero no para abajo. Acá no se le considera como se le considera en Ecuador, ¿ya? O en Colombia. No. ¿Por qué? Porque veían acá que iban a perder esto, este protagonismo que estaba consiguiendo Argentina. ¿Ya? Esta independencia que iba a tener Chile la iban a perder. ¿Por qué? Porque iban a volver a quedar a la sombra de los países del norte de América del Sur. Y eso es lo que no se buscaba. Entonces, como pregunta, ¿qué estados actuales abarcaba la Gran Colombia? Chicos,
3 países. Abarcaba la Gran Colombia. Por último, escríbanlo por chat. Ojo que aquí están las capitales. Era Venezuela, Bien, Colombia bien. y Panamá. No, Panamá está acá, vos. Acá. Estoy hablando de América del Sur y América del Sur parte aquí. Pero está bien que hayan nombrado Panamá. Ojo con eso, porque está bien, estáis observando el mapa. Y eso es bueno. Pero te falta uno, que está entre Colombia y Perú. Y que la capital es Quito. Y de hecho, si vemos, está el paralelo cero. Ecuador. Excelente, señorita Diseño. Ecuador. ¿Ya? Como dato extra, Ecuador significa igualdad. ¿Ya? Y por eso se llama la línea del Ecuador, porque divide en partes iguales el planeta. Y por eso se conoce como el paralelo cero también. ¿Ya? Por si acaso. Ahora, ¿en qué consistía el proyecto del sueño bolivariano? En hacer de América, ¿qué cosa? Un solo país. Eso, bien. ¿Por qué no resultó el proyecto de Bolivia? ¿Qué pasó con los Porque países más al sur? Chile y Argentina no quisieron. Ya, bien, excelente. Entonces teníamos dos ideas que chocaban, ¿cierto? El americanismo, ya, y las identidades nacionales locales. Unos que querían que toda América fuera uno solo y otros no, pues, cada uno como puede. Ahora, semejanzas en el inicio de las naciones. Lucha entre partidos. En todos los países se va a dar una cosa. ¿Cuál? Liberales y conservadores. Los conservadores eran centralistas. Ya. Se oponían a las ideas liberales, defendían la unión de la iglesia y el Estado. ¿Por qué? Porque eran conservadores. Hasta el día de hoy, la gente que es de derecha o de extrema derecha siempre está a favor de las ideas de la iglesia. Y por otra parte, la gente que es de izquierda o más liberal va a decir, no, el Estado no tiene por qué meterse en lo que sea, la iglesia no tiene por qué meterse en lo que son las decisiones del Estado. ¿Ya? Se enfrentaron a los liberales en violentas luchas, como la del IRCAI, que hablamos la clase anterior, lo cual ayudó al retardo político y económico latinoamericano, porque no se colocaban de acuerdo. ¿Ya? Tenemos que ver que después que logró la independencia Chile, se demoraron 12 años en organizar un gobierno. Y esos 12 años de retroceso o de retardo político es mucho y los únicos perjudicados son las personas. Por otro lado, tenemos los liberales. ¿Ya? Formaban grupos federalistas, cada uno con su pequeño estado dentro de los países. Crean en la libertad de culto. ¿Ya? No solamente la Iglesia Católica tenía que estar acá, sino que podía ser otras religiones. Establecían el matrimonio civil. ¿Qué se buscaba con el matrimonio civil? El matrimonio civil es lo que hace en el registro civil, valga la redundancia, ¿ya? Y el que da el Estado. ¿Qué se buscaba? ¿A quién se le buscaba quitar poder? A la iglesia. Exacto, porque la iglesia llevaba todos los registros, nacimientos, defunciones, matrimonio. Entonces, si nosotros empezamos a hacer el trabajo de la iglesia, vamos separando la iglesia. Semejanzas en el inicio de las naciones. Por ejemplo, tenemos Brasil, ya, que bajo el imperio de Pedro II se puso fin a las guerras civiles. Ya teníamos problemas, guerras civiles. Se suprimió la esclavitud. Aquí en Chile también se suprimió la esclavitud, ¿cierto? Cuando el monarca abdicó, el país se organizó por medio de una república federal, también aquí hubo un gobierno federal, se efectuaron reformas liberales
con lo cual nació un periodo de desarrollo y prosperidad. Ok, pero tenían problemas internos. Lucha entre ideas, ¿cierto? Ya vemos que buscar una forma de gobierno. Ya. ¿Y qué pasa? En algunos tiempos de democracia hay momentos de intervención militar. O sea, va a haber un lapso en que va a haber democracia, va a haber un lapso en que va a haber problemas con los militares. Dice, en 1830, 1945 empeñaron años de alternatividad. Seguido de 15 años de que no hubo gobierno. O sea, problemas por todas partes. O sea, 15 años que no hubo gobierno. Hubo anarquía. O sea, gobernaba uno, gobernaba otro. Entonces estamos hablando de que entre 1830 y 1945 no hubo una estabilidad política en Ecuador. Entonces, ¿así cómo va a surgir el país? Por eso Latinoamérica es pobre, porque hasta el día de hoy tenemos que no tenemos problemas. Entonces, vamos a encontrarnos que hasta incluso 1944, 100 años después, tienen conflicto. ¿Ya? De hecho, Ecuador es uno de los países más pobres que hay en Sudamérica. Y se basa básicamente en esto. Estamos diciendo que prácticamente Ecuador, políticamente hablando, tiene 100 años de retraso en comparación a Chile. ¿Ya? Lo cual es bastante. Y por otro lado tenemos Colombia. El poder quedó en Francisco de Paula, Santander. Los conservadores, ya estamos hablando de conservadores, ¿ya? Abogaban por el orden, la religión católica y la fortaleza del gobierno, igual que acá en Chile con Diego Portales. ¿Ya? Formado por terratenientes, militares y clérigos. Entonces nos damos cuenta que en todos los países siempre están las mismas cosas. Tenemos liberales, tenemos conservadores, se pelean entre ellos, algunos apoyan a la iglesia, otros no apoyan a la iglesia. Los liberales buscaban democracia, igualdad y libertad y soberanía. ¿Ya? Restringió el poder, ¿ya? La iglesia y expandió la educación pública, porque antiguamente la educación solamente la podían implantar los sacerdotes. ¿Ya? ¿Y quién hizo esto? Hilario López. Incluso abolió la esclavitud. ¿Por qué? Porque para los liberales somos todos iguales ante la ley. Y como para ir de nuevo recordando esto, ya, chicos, vamos a hacer como un pequeño resumen de lo que habíamos visto, que es el caso chileno. El periodo de organización de los ensayos constitucionales. Que ahora esto es lo que le hablaba. Del 23 al 33 prácticamente se perdió una década en la cual Chile no lograba organizarse. Ya. Primero tenemos al director supremo Ramón Freire, constitución moralista. Conocido como constitución moralista, pues buscó promover un tipo de ciudadano ejemplar, ¿ya? Estableciendo que la religión oficial tenía que ser la religión católica apostólica romana, no había cabida para otra. El sufragio censitario, ¿qué significa esto? Que se hacía un censo en el cual solamente un cierto grupo de personas podía votar. Tenían que estar casados. Y si no estaban casados, tenían que tener sobre 25 años. Pero siempre tenían que demostrar una cierta cantidad de ingresos para poder votar. Ojo, en esta época la igualdad entre la ley era la igualdad según el bolsillo que se tenía. Presidente de la República. El primer presidente, Manuel Blanco Encalada. Leyes federales de 1826. O sea, en 3 años se cambió la constitución, ahora se crean 8 provincias, y a cada una elegía a sus representantes y sus párrocos. La iglesia siempre ha determinado
quiénes son los sacerdotes, pero para esta constitución incluso escogían a los sacerdotes. Estamos quitando poder a la Iglesia Católica. Se mantuvo el sufragio censitario. ¿Por qué? Obvio, porque los burgueses buscaban ellos gobernar. Aunque metieron al proletariado, nunca quisieron incluir al proletariado. Bueno, a la clase pobre, mejor dicho. Presidente de la República, Federico Antonio Pinto, del 27 al 29. ¿Cuánto duró la Constitución Federal? 2 años. O sea, se alcanzó a implementar y listo, 2 años pasan volando. ¿Ya? Tenemos que Boris ya lleva 2 años. Se corona como la Constitución liberal, pues equilibró las atribuciones de los poderes legislativo y ejecutivo. ¿Ya? Ojo, que existen dos tipos de gobierno, y esto también es pregunta de prueba. Por una parte va a estar el gobierno presidencialista, ¿ya? Y por otra parte va a estar el parlamentarismo. El primero es donde el presidente tiene atribuciones por sobre los demás poderes del Estado. Y el otro va a hacer que exista un presidente, ¿ya?, electo, pero va a estar prácticamente subordinado a el Parlamento. O sea, el Parlamento tiene mayores atribuciones, ¿ya?, que el presidente. Ojo que eso es importante. Tenemos, entonces, fortaleció las libertades públicas y amplió el sufragio a los enrolados en las milicias. O sea, hasta el militar de más bajo rango podía votar, por el solo hecho de ser militar, sin necesidad de que supieran leer o escribir. Mantuvo la religión católica como oficial del Estado, pero dejó espacio a las prácticas de otros cultos en privado. O sea, ok, la católica es la oficial, pero las personas pueden practicar otros cultos. ¿Cuáles? Ser evangélico, ya, ser judío, musulmán, pero en privado, dentro de su hogar. Estaba penado hacerlo afuera. Y bueno, tenemos Diego Portales, ya, con su instauración del orden portaliano, que llega después de la batalla del Ircay, esta guerra civil, iniciada en 1829 y que termina en 1830. La figura de Diego Portales va a ser clave. ¿Por qué? Porque Diego Portales va a ser el que traiga el orden a este país, con su idea de dureza. La ley se respeta. Y lo primero que hace Portales, ya, con la Constitución de 1833, va a ser quitarle poder a los militares. Voy a hacer una para atrás. Tenemos que ver que Manuel Blanco Encalada y Ramón Freire fueron militares. E incluso ellos podían gobernar no con una chaqueta o un vestón, sino ellos se sentaban con su traje militar porque no dejaban de ser militar. Pero ahora sí, con Diego Portales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si veíamos el caso de Brasil, el caso de Ecuador, de Colombia, lo que nos encontrábamos era que siempre se trataba de imponer todo a base de violencia, ¿ya? Entonces, para evitar eso, los militares son subordinados ¿a quién? Al presidente de la República, ¿ya? Y al ser subordinado al presidente de la República, obviamente, ¿a quién le van a tener que responder? A él. ¿Te va entendiendo? Y como le tenemos que responder al presidente de la República, nos vamos a encontrar con que Diego Portales incluso deporta a Ramón Freire porque no quiso pelear contra la Confederación Preboliviana, que tenía un caudillo que era Santa Cruz, que quería volver a imponer el imperio incaico. ¿Ya? Y bueno, va a promulgar esta constitución, ¿ya? Y ojo, va a ser unitario, ¿ya? Elimina todo lo que son las provincias. eh, Va a durar hasta 1925. Vamos a ver los cambios que se le hicieron, porque se le hicieron muchos cambios a esta constitución.
cambios importantes que van a traer problemas al país. ¿Ya? Prácticamente el aprendizaje político dura hasta 1925. Hasta ahí llegan los conflictos en este país. Estamos hablando prácticamente de 100 años en que se aprende a gobernar. Vamos a ver cómo recién Chile surge desde 1930 en adelante, lo cual es algo súper importante. Y bueno, tenemos las características de la Constitución de 1833. ¿Ya? Amplia atribución al Ejecutivo. ¿Quién era el Ejecutivo? ¿Quién era el Ejecutivo? Estimados, ¿Cómo era la pregunta? de los poderes del Estado, ¿cuál era el poder ejecutivo? El que ejecuta las leyes, Bien. ¿Y quién es su máximo exponente? El juez. No, el juez es el judicial. Y estoy hablando del ejecutivo. El judicial es el que hace respetar las leyes. El que ejecuta las leyes es el ejecutivo. ¿Y quién es la máxima autoridad del país? El presidente. Bien, señor Sergio. Yo la semana pasada les dejé una pregunta. ¿Ya? ¿Cuál era? Me tenían que nombrar quiénes eran los tres presidentes que habían durado 10 años. Porque aquí dice que se estableció el voto, el sufragio censitario, con lo que podían participar solo hombres mayores de 25 años, ¿cierto? Si eran solteros. O de 21 si estaban casados, ¿ok? Pero dentro de esto, ya, tenemos que el presidente de la República duraba 5 años con posibilidad de reelección inmediata. ¿Qué significa eso? Y termina su mandato, pero puede tirarse a presidente. Ojo que hoy en día no se puede, se tiene que esperar un mandato. ¿Ya? Y eso viene con la Constitución de 1925. Estipulado. Y durante 10 años un presidente. ¿Pero quiénes fueron? José Joaquín Prieto y Manuel Montt. Ya te falta Y uno. Manuel Bulnes. Bien, excelente. Ya. Tenemos Prieto, Bulnes, Mon. Ese es el orden. Entonces estamos hablando de que están 30 años gobernando y todos eran conservadores, ojo, todos eran conservadores, ¿ya? Y empiezan a gobernar. Y después de esto, como se cansan del 31 al 51, ¿ya? Vamos a ver que va a haber liberales en el poder, ¿ya? Y que van a empezar a hacer estos cambios constitucionales. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante, porque vamos a ver la guerra civil, vamos a ver, muchas, entre otras cosas, la guerra del Pacífico también, que es súper importante para lo que es la historia del país, ¿ya? Pero vamos a ver cómo esta constitución coloca orden al país. Y después de esto, el país ya logra ser un país, valga la redundancia, ¿ya? Y no como lo que se conoce en países bananeros, ¿ya? Que en política se ocupa mucho ese término. Vamos a ver, ¿ya? Que gracias a la imagen de Diego Portales, aunque hay muchos historiadores que no les gusta, que dicen que realmente no hizo nada por el país, yo pienso que sí.
Se estableció este orden, se estableció incluso que Chile participa en una guerra, ya, no debería haber pasado, pero pasa, gana y Chile empieza a ganar respeto, ya, ojo con eso, empieza a ganar respeto y empieza a crecer como país, se empieza a organizar, el país empieza a surgir políticamente y al surgir políticamente vamos a ver cómo va a ir avanzando en tecnología, ya, y la sociedad también va a ir avanzando. ¿Se entiende? Sí. Chicos, lo de siempre. Tenemos un cuestionario, son pocas preguntas, ¿ya? Y me la contestan 5 minutos y la analizamos y les paso la lista. ¿Ya? Chiquillos, háganla, ¿por qué? Porque yo sé que van a participar porque apenas ustedes la hagan, después me aparece a mí. ¿Quién la hizo, quién no la hizo? Incluso los resultados. Pero así se van viendo cuánta atención van colocando. ¿Ya? Entonces la vamos a colocar en el chat. Y ahí está. Ojo que cuando yo subo el material, subo hasta esta prueba respondida. Así que ahí, pónganle, bueno, 5 minutos, aunque yo creo que la van a contestar antes. Pero vamos a dar los 5 minutos por si acaso alguien no logra entrar.
¿Cómo van? En los dos mapas se contestan las preguntas que continúan con el mapa. De hecho, la primera dice observe y responda a las siguientes dos preguntas. Entonces, ¿usted qué hace? Observa el mapa, observa los mapas y según lo que observó, responde las preguntas. ¿Se comprendió? Señorita Carla, dígame sí o no. ¿Está bien que tenga la duda? Bien. Voy a proyectar el mapa. ¿Ya? ¿Dónde está esto? Si alguien más tiene una duda, me la hace. Ahí tiene el mapa usted, ¿cierto? Dice observe y responda a las siguientes dos preguntas. Usted observa estos mapas, ¿ya? Que uno es Sudamérica en el año 2000 y otro es Sudamérica en el 1830. Entonces usted baja y dice, en relación a los mapas anteriores, o sea, lo que le acabo de mostrar, ¿es correcto afirmar? Usted lee y me responde la pregunta. Después, en relación a los mapas, ¿es incorrecto decir? Listo. Y después viene una pregunta que no tiene que ver con los mapas, sino que tiene que ver con materia. ¿Ya? Y las otras tres preguntas son en relación a lo que estábamos viendo en la materia. Oiga, profe, Dígame. es que envié el cuestionario sin hacer eso del mapa. Yo no lo entendí, lo salté nomás. Ay, pero eso se pregunta. ¿No? ¿Puedes responderla de nuevo? Respóndela. No hay problema. Ah, ya, vale. Sí, se puede hacer de nuevo. Ojo. ¿Ya? Yo, por si acaso, siempre, pero lean los enunciados, si está claro ahí. ¿Ya? Ojo, la mayoría de la gente no lee nada. ¿Ya? Y eso yo lo sé porque hasta yo lo he hecho. ¿Ya? Observe y responda a las siguientes dos preguntas. Observe. ¿Qué observo? Lo que aparece, ¿cierto? Y responda a las siguientes dos preguntas. Y después del mapa, bueno, tal vez me faltó, y eso también es aprendizaje por parte mía, que tal vez debería haber colocado, observe los mapas y responda a las siguientes dos preguntas. ¿Cierto? Entonces la próxima vez que le coloque un mapa se lo voy a colocar más específico todavía. Porque tal vez ustedes puedan tener razón y puede prestarse confusión. Profe, entonces ahí escribo las dos respuestas de No, no, abajo. no, no. Mira, tú tienes el mapa, ¿cierto? Aquí están los Sí. mapas. Y ustedes tienen que responder las dos preguntas que siguen en relación a los mapas. Y dice, en relación a los mapas anteriores, es correcto afirmar. O sea, en relación a estos mapas, es correcto afirmar. Y usted me apunta cuál es su respuesta en relación a eso. Ah, ya, profe. Y después baja y tiene otra pregunta sobre el mapa. Dice, en relación a los mapas de arriba, es incorrecto decir. Y usted me dice, ¿qué es lo incorrecto? Y las preguntas que vienen después, ya esas, no tienen que ver con el mapa, sino que tienen que ver con materia. ¿Se entendió ahí? Por mientras voy a pasar la lista para después hacer el cierre, ¿ya?
Dice Emily Aguilera, Jairo Arredondo, Camila Briceño, que la vi ahí. Profe, Dígame. la Emily dijo presente. Ah, ya. Ok, gracias. Ahí está Emilia Aguilera. Ya. Yesenia, Crisantemo, Eliseo Díaz. Presente. Ya, bien, gracias. Gisela Díaz, Anselmo Eulogio, Agustina Galvez, que también la vi. Presente. Giselle Gómez, Melissa Enríquez, Presente. bien. Cristóbal Gelabert, Jania Luques, Juan Martínez, Carla Martínez. Presente. Ya, escuché a Carla. ¿Quién fue la otra que me habló? Fui yo, ¿Y su nombre, por favor? Carla Martínez. No, aparte de Carla, justo habló alguien al mismo tiempo. ¿Jania? ¿No? No, me voy a haber confundido. Zenón Mora, Cristian Ortiz, Benjamín Quesada, David Quintanilla, Benjamín Rivas, Sergio Román, Presente, Martina profe. Vázquez, Sergio Román. Presente, soy Martina. Ya, Profe, ok, están los dos. ¿Quién más me habló? yo, el Benjamín sí estaba. Benjamín Rivas. Ya, gracias. Sí. Amaro Vega, Jesús Yepes. Ya. ¿Alguien que no haya nombrado? Ya. Vamos. Se observaron los mapas. Ya, dice, en relación al mapa anterior, ¿es correcto afirmar? ¿Cuál sería la correcta? Nos quedan 3 minutos. La segunda. Excelente. La Gran Colombia fue constituida por lo que hoy se conoce como Colombia, Ecuador, Venezuela, en Sudamérica, ¿cierto? En relación a los mapas, ¿es incorrecto decir? ¿Qué cosa es incorrecto decir? Que Chile es el país con menos territorio. Incor- que medio territorio incorpora, ¿cierto? De hecho, prácticamente el país que más incorpora territorio. Y lo vamos a ir viendo cómo anexa el sur de Chile hasta Punta Arenas, Isla de Pascua, ya con la Guerra del Pacífico, lo del norte, incluso pierde mucho territorio. Vamos a ver que durante la Guerra del Pacífico ya Chile pierde lo que es la Pampa, de la sede de Argentina, porque Argentina se aprovecha y dice, ah, ya, esto para entrar en guerra. Ya. O sea, o nos das el territorio o nos unimos a estos dos y peleamos. Ojo con eso. ¿Ya? En relación, dice, aunque a la vez trajo conflictos bélicos entre los países, como fueron fijadas las fronteras de los Estados americanos tras la independencia. Esto yo no lo hablé, pero
igual es importante. ¿Cómo se fijaron? ¿Alguien sabe? En un comienzo se fijan como lo había determinado la corona española, y por eso Chile solamente es esto, ¿ya? Y por eso Argentina solamente es esto. Y por eso Bolivia en un comienzo no existía, porque era parte del Virreinato de la Plata y del Virreinato del Perú, ¿ya? Y por eso todo esto era la Gran Colombia, porque también era un virreinato. ¿Se dan cuenta? Entonces todo lo que correspondía a los países se dijo, ya, ok, conseguimos la independencia, pero vamos a determinar nuestra frontera según cómo habían sido dictaminadas por la corona española, para no tener problemas. Pero a la larga igual hay conflictos. Hasta el día de hoy no tenemos definida la frontera con Argentina, con Perú. ¿Ya? Tenemos los procesos de formación de los estados americanos. Tenían similitudes como, ¿cuál sería? No, chicos, ¿cuál sería? La última, ¿no? ¿Todas partieron con elecciones libres? No, acuérdate que existían los caudillos. ¿Ya? Todas, sería la primera, disputa ideológica entre liberales y conservadores. Todas tuvieron lo mismo. ¿Ya? Y la última pregunta, el sentido de nacionalismo en la formación de los estados nacionales europeos. Europeas. Nace ¿de qué nacía? Y que yo lo leí, y que fue culpa de un francés. ¿Quién es la que con esto terminamos? Fueron producto de la guerra napoleónica, la invasión de Napoleón Bonaparte. Ahora Y el sí es la miedo que... última. ¿Cómo? Ahora sí es la última, es que me equivoqué. Ya no importa, estimado. Chiquillos, no importa cuántas veces se equivocan acá, lo importante es que van a ir aprendiendo de estos errores y después les va a ir bien en la prueba. ¿Ya? Ya, estimado, espero que les haya gustado la clase. Gracias por el respeto, por la participación. ¿Ya? Aquellos que realizaron la prueba, nos vemos la otra semana. Descansen. ¿Ya? Y que estén bien. Vamos. Chao. No, Chao. profe. Buenas Profe, noches. dice. Igual.